Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo. Les cuento que fuera del aire conversaba con Negar lo agradado que estaba con sentirme acompañado por todos ustedes. Se ha convertido en una gran familia hispana, saber que de tantas nacionalidades, no solamente venezolanos o colombianos, no es que de todas partes del mundo, cosa que apreciamos grandemente, porque más allá de ser un programa, es un lugar virtual, como si nos sintiésemos en casa para compartir y drenar y conversar y preguntar y disentir, hacer catarsis, como tú lo comentabas fuera del aire, correcto. Pero bueno, también quiero mandarle un abrazo muy especial a quienes sí nos están escuchando, o en el carro, o en su casa, o en su trabajo, o trotando, lo que sea, en distintas partes de nuestro mundo. Comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM en el estado de Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, acá en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y por supuesto a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente también le envío un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España, que te digo algo, Negar, una de las cosas que más me agrada de este espacio a esta hora tiene que ver con la cantidad de hispanos y grandes amigos, se han convertido en grandes amigos que están conectados desde Europa. O sea, si yo saco aquí una encuesta, cuidado y si del 30 al 40% quienes nos están acompañando ahorita en vivo, y allá son las 12 de la noche. Eso es correcto. Van para la 1 de la mañana. Eso es correcto. Entonces digo, bueno, no duermen, o pues genial, que les guste la cosa como para quedarse. Hay una avidez de noticias, hay una avidez de información, hay una avidez de conocer qué es lo que está pasando y nosotros creo que tratamos de servir de órgano replicador de esa información. Yo no me considero la persona más idónea, pero de alguna otra forma me mantengo leyendo, estudiando y analizando la situación política y jurídica de Venezuela. Tu experticia no solamente aquí, o sea, constantemente estás en medios nacionales e internacionales. En Miami tuvimos la oportunidad hace que será mes y medio compartir en dos programas distintos. En dos programas distintos el mismo día. Exacto, nos vimos el mismo día con Alejandro Marcano Santelli en TV Martí y después nos fuimos a Mega TV con Oscar Aza. Así es, pero bueno, ya estamos listos para incorporar la segunda parte dedicada a Venezuela. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa hablamos de la crítica situación venezolana y las implicaciones jurídicas con nuestro gran invitado de hoy, el abogado venezolano defensor de presos políticos en el país, Negar Granados. Es un honor, ya es la segunda vez que está aquí, espero que cada vez de manera frecuente. Oye, ¿quién quita que terminas montando tu bufete de abogados al lado de mi estudio? Con y gusto, bueno, pues con genial. Gusto. Para mí un honor acompañarte siempre, Vladimir. Gracias, Negar. Fíjate que incorporo porque quedaron muchos comentarios afuera. Pedro Fernández, desde Bolivia, nos dice: Caldera hizo creer que a Venezuela que indultó, pero lo que realmente ocurrió fue un sobreseimiento inevitable, porque si seguía el curso del juicio, entonces se hubieran encontrado los verdaderos organizadores del golpe militar que hizo famoso a Hugo Chávez. Bueno, adicional a eso, que el comentario es muy oportuno, Pedro, pero adicional a eso es que si se hubiese indultado a Hugo Chávez, la condenatoria a prisión trae una pena accesoria que es la inhabilitación política para ejercer cargos de elección popular. Y Hugo Chávez no hubiese podido llegar a ser presidente. Siendo indultado. Claro, por eso el sobreseimiento. Les digo, hoy hemos tenido, espero que estén tomando nota, porque esto ha sido una cátedra de derecho constitucional y venezolano. Es que me ha dejado ponchado muchas veces. Es decir, un venezolano que sea indultado está condenado y la condenatoria trae como pena accesoria la inhabilitación política. Así sea por crímenes que no tengan que ver con cargos públicos. Cualquiera condenatoria a prisión o presidio trae como pena accesoria la inhabilitación política para ejercicio de cargos públicos. Allí tiene, o sea, esta explicación. En el caso de Leopoldo López, y tengo que hacer mención a ello. En el caso de Leopoldo López, se utilizaron ardid para condenar a para inhabilitar a Leopoldo López, llegando a una inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República. Pero es que Leopoldo López no había sido condenado por un tribunal hasta que fue condenado a los 13 años. Y en ese momento de la condenatoria de Leopoldo López, lamentablemente empieza una inhabilitación política
por haber sido condenado a 13 años de prisión por un tribunal penal. ¿Esa habilitación política es de por vida? Sí. ¡Wow! Es una pena accesoria No puede ser. que lo persigue por el resto de su vida. Por eso es que los condenados y la Constitución es muy clara. Para ser presidente se requiere ser venezolano, mayor de edad y, entre otras, no haber sido condenado a pena de prisión o presidio. Leamos la Constitución. Ok. Vamos aquí agarrando mínimo nuestra cátedra de Derecho Constitucional 1 en Venezuela. Seguimos adelante, la cosa está poniéndose buena. Por ahí nos dice Alejandro Avendaño, Asamblea Nacional Constituyente no existe en Venezuela. Eso es más ilegítimo que cuando la dictadura dice que acá todo está bien, y sin duda. Por allí nos dice, bueno, Raquel, que está contenta que Maduro se vaya y todos nos dejen libres. Ojalá que fuese así, tan fácil, una dictadura formada por delincuentes y narcos. Albani dice, no tenemos gobierno democrático, es una dictadura criminal con una pila de delincuentes organizados formando dictadores. Mariela Llerena dice, los del régimen son más peligrosos que un mono con una hojilla. A ver, continúo más abajo. Por ahí nos dice que bueno, que el pueblo venezolano no está dormido. Es terror que nos inculcaron con la masacre de Óscar Pérez. Hay una política de terror que es una política de Estado, llevando a que la población se repliegue y no siga un proceso de manifestaciones en la calle, porque efectivamente nadie quiere resultar muerto. Y para ellos es mucho más fácil matar y para nosotros es mucho más difícil defendernos. Por supuesto, y además sin armas, ¿no? Sin capacidad de defendernos de tú a tú. Andrés Martínez Requi, un gran soporte para el programa, dice todos los días este programa está bueno, siempre bueno, pero está así, Andrés, no porque yo me siente con algún amigo a conversar sobre un tema en específico o lo haga en solitario, es por ustedes justamente, porque se enriquece la discusión cada vez que alguien aporta algo y así ocurre con todos nuestros temas. Vayan a YouTube, ayer fue un fenómeno increíble en YouTube, en mi canal, porque cualquier cantidad de nicaragüenses entraron a ver el material en el canal y a darnos su opinión y a compartir su parecer. Eso enriquece profundamente. Afortunadamente nos tocó en la era en la que el ejercicio de la comunicación es esto, ¿no? Es el tú a tú, la inmediatez que nos permite, hemos roto ¿no? fronteras, hemos trascendido a otras latitudes y de alguna otra forma es enriquecedor ver que la experiencia de países distintos a los de nosotros, nos hace similares en situaciones. ¿Okay? O sea, la situación de Nicaragua, que no podemos dejar de tomarla en consideración y perderla de vista. Un país que de alguna otra forma salió del sandinismo o salió del sandinismo a consecuencia de que la creación del sandinismo fue para trabajar en contra de una dictadura que los venía oprimiendo, como la de Somoza. Y vuelve el sandinismo a Nicaragua. Venezuela tenía 40 años de democracia alternativa, adecos, copellanos, maltrecha, pero democracia. Pero había alternancia. O sea, definitivamente no podemos decir que es maltrecha. En los Estados Unidos son demócratas o republicanos, no hay otro. Y se pero no me refiero a la alternabilidad nada más. Es decir, desde el punto de vista estructural, incluso desde la propia independencia en el país, hemos venido cargando con taras mentales que no son responsabilidad de los 40 años de democracia. Ahí es donde quería llegar. 40 años de democracia que la tiramos al precipicio porque siempre buscamos un mesías. Aventura, además. Siempre buscamos un mesías que nos resuelva los problemas y pensamos que son los militares. Pensando en que el gobierno de Hugo Chávez, por ser militar, iba a ser igual al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que fue un dictador de derecha. El detalle está en dónde se busca al dictador, si es a la extrema derecha o es a la extrema izquierda. Que por supuesto ninguno es bueno, porque finalmente terminan... Definitivamente. Y vemos las moderaciones hoy en día. Vemos que López Obrador, una persona que es de mucho cuidado para México, se está yendo al centro izquierda, ya no está en la izquierda totalmente. Que por cierto, ayer me disfruté, discúlpame que te ataje, el tercer y último debate presidencial. Eso fue espectacular. Que había que verlo. Mira, es que disculpen que voy a hacer este paréntesis, ya seguimos con Venezuela. Anaya, estaba el Bronco, creo que es el Bronco, se le dice así, estaba Meade, estaba Anaya, estaba AMLO, y no recuerdo el nombre del quinto, me disculpan, pero es que estaba más pegado a Colombia, ¿no? A Colombia que a México. Pero el tema es que Ricardo Anaya en un momento tuvo una
participación magistral, como no le había visto en todo momento. En la campaña de AMLO no es otra que luchar en contra de la corrupción. Todo se resuelve si la corrupción se elimina. Eso es lo que comenta. Eso tiene cierta realidad porque te sobra dinero o te sirve para invertirlo en todo lo demás. Es decir, hay unas consecuencias positivas de luchar contra la corrupción. Sin embargo, cuando él fue jefe de gobierno de México, pues resulta que Ricardo Anaya dijo que presuntamente AMLO había asignado a dedo contratos y llegó y le sacó 2 fotografías con uno de los empresarios a quienes le había entregado los contratos, ¿no? Y le decía: señor Andrés Manuel López Obrador, quiero que usted se comprometa aquí delante del pueblo mexicano. Usted entregó a dedos contratos al empresario X cuando fue jefe del gobierno de México. ¿Sí o no? Evadía la respuesta hasta que finalmente dijo no. Entonces, al decir que no, le responde Anaya: si yo le traigo las pruebas públicamente de que usted entregó contratos a dedos, usted renuncia a la campaña pero impecable. Claro. Yo creo que ha sido el primer golpe certero de Anaya a Andrés Manuel López Obrador. Pero aún con eso, porque por cierto ya hoy salieron confirmando que eso sí era cierto, pero aún siendo así, te lo digo, Negar, y ustedes lo saben ya, AMLO gana en México. La diferencia en promedio bajo está hablando de 20 puntos porcentuales. ¿Cómo tú remontas en menos de un mes 20 puntos porcentuales? Bueno, olvídalo. Estamos hablando de México, sí, pero no podemos perder de vista Colombia. Claro. Yo espero que los colombianos tengan la certeza y vean qué es lo que está pasando en Venezuela para que el voto sea un voto a la democracia y no a la dictadura. Señores, en Venezuela no puede ganar otro que Duque. Si en llega Colombia. En Colombia sí, no puede ganar otro que Duque. Si llega a ganar Petro, véanse en el espejo de los venezolanos. O sea, lamentablemente, Petro, que es una persona que de alguna u otra forma ha tenido gestión de gobierno, cosa que no tenía Hugo Chávez, sí, y menos que tenía este señor de Nicolás Maduro. Por supuesto. Petro fue el alcalde de Bogotá. De alguna u otra forma hay que entender de que es una persona que está vinculado directamente con el narcotráfico, con la guerrilla, y es una persona de izquierda. ¿Estás hablando de Petro? Claro, exguerrillero del M-19. Del M-19, pues, efectivamente, ¿no? Que a lo último la FARC trató de copiar lo que hizo el M-19 en su momento, desmilitarizarse, desarmarse para crearse un partido político, ¿ok? Y hoy en día vemos que la FARC ya llegó al Congreso de Colombia. Señores, en Venezuela situaciones parecidas se están viviendo. Los Tupamaros, que eran una guerrilla urbana, unos grupos colectivos, tienen partido político. Tienen un partido político. Eso es correcto. Y sigue estando en armas. Sí. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, no podemos perder de vista 4 países actualmente: Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Correcto. Y espero que esa lista no sea agrandada por Colombia y México. Bueno, en el caso de México, esperamos por supuesto que de ganar Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, pues aún siendo así, esperemos que se mantenga en una especie de centro izquierda y pues que no llegue a los extremos. Probablemente no llegue a los extremos de la dictadura, de convertirse en un dictador. Yo no creo que llegue hasta allá. Pero bueno, vamos a ver, los mexicanos luchan sangrientamente por sus cosas y por sus derechos. Es decir, no estamos hablando de cualquier solamente pueblo, eso, ¿no? Sino que Venezuela ha prendido las alarmas de los organismos internacionales que hoy en día están un poco más vigilantes de lo que es la democracia en el hemisferio y en Latinoamérica. Así y en el es, mundo. sin duda alguna. A ver, que bueno, mucha gente quería que se está conectando, preguntando por Lina Escobar, nuestra querida hermana colombiana. Albani dice: muy bueno que digan siempre los nombres de esos presos que están ahí sin ser muy conocidos y que se encuentran en ese anonimato y silencio, esos presos que igual dieron la cara en esas protestas y ahora están ahí. No dejen de recordarlo. Y es que es muy buen el punto de Albani, porque incluso no solo que dieron la cara, muchos de esos presos que no se conocen públicamente fueron los que estuvieron a punto, de hecho lo hicieron en efecto, arriesgar su vida, de perder por encima de muchos políticos que simplemente por declarar o por escribir un tweet fueron detenidos. Aquí tenemos gente que fue detenida en la primera barricada de las protestas, que son esas personas que están hoy día. Señores, hay gente que está aquí en los Estados Unidos y que fue sometida a torturas en la tumba. Puedo hablar del caso de Marcos Coelho, puedo hablar de Demian Martín, personas que fueron detenidas
el 12 de febrero del año 2014 y sometidas a tortura, sí, pero que están documentadas esos hechos de tortura. Ellos están en Miami. Marcos Coelho está en Miami, Demian está en Bélgica, Demian Martin. Pero hay muchos que no conocemos. Porque sería interesante hacer una especie de reunión, foro transmitido con esas personas desde Miami. Pudiéramos organizarnos algo bueno allá abajo. Vamos a hablar de eso. Muy bien, continúo por acá. Se nos va a ir el tiempo y no hemos hablado de... Vamos a lo importante. La deportación. Pero esto es fundamental, estos comentarios. Elena dice, la periodista Petit corroboró hoy en EBTV, justamente en el programa de la mañana, toda la información que dio el periodista dominicano. Ya vamos a hablar de ello. Un segundito. Pedro Fernández dice, las boletas de excarcelación no ejecutadas son pruebas de delitos de lesa humanidad que convierten al gobierno en delincuente declarado confeso y flagrante. Efectivamente, sí. Me imagino que Pedro es abogado, porque además a sus comentarios... Pedro, hay algo bien interesante, y es que no cumplir la orden judicial de excarcelar hace que el órgano que no la cumple incurra en... un delito también, ¿no? Sí, pero acabo de decir el delito y se me fue, de verdad. La discusión ha estado muy buena. De desacato. Y ese delito de desacato hace que ese funcionario sea responsable civil, penal y administrativamente por su desacato. Y te vas tú a la sala constitucional, ¿cierto? Sí, lo primero que debe obrar ahí es un amparo constitucional, una habeas corpus, por privación ilegítima de libertad, y es ilegítima la privación de libertad porque ya media una orden de excarcelación. Claro. Ahora, ¿y qué pasa si ese tribunal no hace absolutamente nada como ha ocurrido? ¿Ahora quién acude? Seguimos, sí, a la Corte Celestial. Efectivamente. Están los organismos internacionales y primero hay que agotar la vía nacional para ir a los organismos internacionales. Pero de alguna u otra forma también tenemos que entender de que la falta de decisión hace que la justicia sea inactiva y eso también es un delito. Claro, es un delito. Entiendo completamente. Ok, bueno, sigo incorporando. Zuli Quiñones dice, este verano va a ser impresionante en California. Bueno, el tema del calor. Aquí también nos estamos derritiendo, créeme. Elías Prato dice, en el diario El País de España publicaron un artículo donde especulan que al final del año Venezuela dejará de exportar petróleo y será sacada de la OPEP, por lo que el régimen vivirá de lo que produce el narcotráfico, el oro, el robo y tráfico hasta de comida, en resumen. Coltán. Así es, el coltán, correcto. Ojo, hablamos de del del narcotráfico y de el contrabando de piedras preciosas, sí, de minerales. El coltán está siendo sacado de Venezuela por contrabando en cantidades industriales y nadie lo denuncia. Así es. Elena nos dice justamente, por supuesto, además Elena Madán es cubana y además vivió en Venezuela, imagínate. O sea, conoce el tema de cerca, ¿no? Y dice, por supuesto, lo de la propiedad privada va a ser como en Cuba, nada es de uno y todo es de ellos. Así es. Hay un tema bien interesante en esto y no quiero ser ofensivo con nosotros los venezolanos, en nuestro gentilicio. Me siento venezolano y seré venezolano por el resto de mi vida hasta que me muera, pero de alguna otra forma nunca oímos los comentarios de los cubanos que ya tenían años. Los desestimamos, sin duda alguna. Tenían años en esto. O sea, nunca creímos que lo que les pasaba a Cuba nos iba a pasar a nosotros, porque Cuba es una isla, porque nosotros somos un país continental, porque Cuba tenía 40 años de dictadura, pero ya nosotros tenemos 20, Cuba tiene 60. Sí. Señores, lo que pasa en Venezuela viene orquestado desde Cuba y eso lo tenemos que entender. Lo dije ayer, es una franquicia. La constitución venezolana que va a aprobar la Asamblea Nacional Constituyente ya está redactada en Cuba. Hay un ejemplo, yo creo que lo he dado aquí unas cuantas veces y lo quiero repetir. Yo vengo del sur de Venezuela. Para los que no conocen Venezuela, al sur, en el estado Bolívar, que es el estado más grande de Venezuela, es donde se produce la mayor cantidad de energía hidroeléctrica, la energía que abastece a prácticamente todo el país, o que por lo menos en algún momento exportamos. A Brasil incluso llegamos a exportar. A Colombia también no sabía el de Brasil, pero no el de Colombia, donde salía al patio de mi casa, literalmente al patio, y veía a la represa Macagua. Ahí tenía el río Orinoco, miraba hacia la derecha y tenía a Caruachi. Me iba a 30 minutos y llegaba a Guri, que es una gran obra de infraestructura histórica internacional. Y bueno, nos comenzaron a llegar los rumores de que en Venezuela iba a iniciar el proceso de racionamiento eléctrico. Nosotros recuerdo estar en mi casa burlándome, no menos de una hora,
de lo que decían. Y yo decía, era el primero que lo decía y con mucha vergüenza lo digo hoy día. Por Dios, es que Venezuela no es Cuba. Nosotros estamos nadando en electricidad. Mira, y yo recuerdo que les decía a mis amigos, miren todo lo que tenemos acá enfrente. Estamos hablando es imposible. Hidroeléctrica. E hidrocarburos. Sí. Entonces, vemos que Venezuela está llegando al periodo especial. Vemos estados de Venezuela que están sufriendo penumbras de horas. Casi inmediatamente ocurrió, Negar, allá es donde voy. A los 4 o 5 años comenzamos a vivir nosotros racionamientos de mediodía. De pronto en Caracas, porque tú tuviste la bondad de vivir en Caracas. En Caracas, el gobierno era tan fascista que entendía que a Caracas no se le podía quitar nada. Entonces me decían, no es que se colapsa Caracas. Bueno, quítale la luz a estos tipos de 12 de la noche a 4 de la mañana y no se va a colapsar absolutamente nada. Bueno, pero no los podían tocar porque Caracas tumba gobierno. Pero a los imagínate tú estar enfrente de la represa Macagua y no tener luz en tu casa a 43 grados de temperatura, a la sombra. Y con un grado de humedad elevado. Pero por Dios, porque además estás allí alrededor de dos grandes ríos. Entonces, oye, en lo que tú dices es muy sabio traerlo de nuevo acá. Es que le puede pasar a cualquiera de nuestros países. Efectivamente. Venezuela no tenía ninguna característica similar a la de Cuba. En términos de riqueza, autonomía, desarrollo tecnológico. De relaciones bilaterales con países potencia. Estados Unidos, el principal proveedor del petróleo para Estados Unidos es Venezuela. Entonces, definitivamente siempre creímos que eso no nos iba a pasar. Y hoy en día, al día de hoy, todavía hay muchos venezolanos creyendo que no les van a quitar la propiedad privada. Claro. Señores, yo no quiero ser un profeta del desastre, pero definitivamente tenemos que apretarnos los pantalones, porque cuando la Constitución diga esa casa no es suya y las casas que tiene se las tiene que entregar a las familias que no tienen casa, ahí van a saber que el derecho a la propiedad se perdió. Que no está muy lejos, así es. Seguimos por acá. Ese temor fue aplicado cuando masacraron a Oscar Pérez y quedó el régimen impune hasta después del terror, de que cuando enterraron a nuestros héroes tan vilmente y la gente no salió a protestar. Voy un poco más abajo. Orlando fue mayor, por cierto, desde Colombia, ¿no? Dice Vladimir y Negar, saludos a ambos. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer desde el exilio? ¿Cómo nos motivaremos para organizarnos mejor? Considero que debemos dejar de lado esa frase de denuncia y hacer exigencias a los organismos que verdaderamente pueden ayudarnos. Saludos, Orlando. Yo creo que no es dejar a un lado la denuncia. Siempre tenemos que seguir denunciando porque lo que nos permite llegar a esos organismos internacionales son los casos de violación a derechos humanos. Sí. Si nosotros no lo hacemos a través de la denuncia, nadie nos va a parar. Hay una declaración del día de hoy de Marcos Rubio que dice que él no puede decir si es cierta o no la deportación o la incautación del dinero a Diosdado Cabello y la deportación de la hija, pero de alguna otra forma sí dice que ya las sanciones le llegaron. O sea, señores, seamos serios. Estados Unidos actuó porque se denunció y podemos recordar casos emblemáticos como el de Leamsi Salazar, que se fue y dijo todo lo que hacía Diosdado Cabello y que de alguna u otra forma es el zar del narcotráfico. Que recordemos que Leamsi Salazar fungió como escolta originalmente de Chávez y luego trabajó con Cabello. Eso es y correcto. Por allí viene esto. Eso es correcto. Entonces, sí, de alguna u otra forma ya las sanciones están surtiendo sus efectos. Ahora, no podemos perder de vista lo siguiente. La denuncia es la vía. OEA, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, es la única vía. Sí, pero eso estás hablando en lo macro. Usted, si está en Venezuela en este preciso instante, hay organizaciones que tienen alianzas directas con todas las organizaciones diplomáticas internacionales de protección de derechos humanos. Una de ellas, que acaba de ser la universidad admitida, además en el sistema de protección de la ONU, es justamente la Universidad Católica Andrés Bello, a la que honro ser su egresado y además exdirector de la universidad. Y pues a través del Centro de Derechos Humanos de la universidad, en la cabeza de Ligia de Ligia Bolívar, pues se están llevando estos casos, pero no solamente allí, en Foro Penal Internacional, el Foro Penal Venezolano, Amnistía Internacional Capítulo Venezuela. Espérate, que hay una organización que estamos dejando a un lado y que ha llevado adelante una labor encomiable, el Observatorio Venezolano de
expresiones. Exacto. Por Humberto Prato. Eso es correcto. Ha hecho un trabajo de recopilación de data que no existe, porque no hay oficialización de la data de los presos en Venezuela. Sí. Así como tampoco hay oficialización de la data de los muertos por crímenes violentos en Venezuela Así o por es. crímenes. O sea, señores, sí, definitivamente hay un trabajo de hormiguita que hay que seguir haciendo. Pero se ha venido haciendo. Sí, Hay que incrementar, sí. sí, pero... Y se ha generado conciencia, Sí, claro. que eso es otra cosa. O sea, cada vez son más los abogados que se pliegan al Foro Penal Venezolano, cada vez son más los colaboradores de estas organizaciones no gubernamentales aportando económicamente, con conocimientos, Sí. con ayuda, cualquiera que sea, es muy valiosa. Siempre se nos va el tiempo contigo. Vámonos a robarnos unos 5 minutos más. Negar, Oscar Asa, una persona de la cual goza de nuestro aprecio, nuestra estima, nuestro respeto. Hemos compartido, sabemos quién es Oscar Asa, un periodista reconocido, 40 años en ejercicio profesional. Ha dado estas declaraciones originalmente en la Radio Z de Miami y luego en la noche se fue a Mega TV, a los estudios de Mega TV, a su programa y dijo, confirmo cada uno de estos elementos. ¿Tu opinión al respecto? Mira, yo estoy convencido de que Oscar Asa, su profesionalismo no lo lleva a divagar en la información que está dando. Debe tener la certeza, debe tener documentos que acreditan lo que le está diciendo. Pero de alguna otra forma, más allá de los documentos o no que pueda tener Oscar Asa, el cual goza de mi respeto desde el punto de vista profesional, y más como amigo, un conocedor del tema de Venezuela. Ojo, Sí. no es que está hablando por hablar, es que está hablando porque conoce el tema de Venezuela y lo presenta todos los días Eso en su quería programa. decirlo. Para los que no conocen el programa de Oscar Asa, que sé que hay muchos venezolanos que no lo seguían, que no están acá, por supuesto. Oscar Asa es un periodista dominicano que, tal como lo dice Negar, todos los días, no hay un día que En radio y en televisión. en radio y televisión que no cubra el tema venezolano. Todos los días, tanto así que ha ocurrido que tú has estado varias veces, creo, en su programa. Yo apenas en este año he estado 2. Cada vez que bajo a Miami, ya está pendiente Hernán para compartir con Oscar Asa. Y bueno, tiene que ver con esto. Es que no se desgasta el tema de Venezuela y sé que él ha estado detrás de estas informaciones. Sí, efectivamente, lo que podemos entender de esto es que a esta niña, Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, a lo mejor no sufrió un proceso de deportación desde el punto de vista legal como se establece en la ley de inmigración de los Estados Unidos, sino que fue una cancelación de su visa y la no admisión en los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay es cosa algo distinta a raro. la deportación, ¿ok? Ese es el punto donde yo le tengo la principal crítica a Oscar Asa, porque él habla de, y eso lo completó ayer en la noche, habla de un viaje que ella tenía para Madrid con escala en Estados Unidos. Y según lo que entiendo, en términos de cómo se maneja estos sistemas internacionales de viajes, tú no haces, cuando haces escala, tú no haces inmigración en ese país. La única manera que tú hagas inmigración es que la escala sea lo suficientemente grande, larga en términos de tiempo, como para que tú decidas bajar, entrar y volver a salir. Porque a lo mejor no es una conexión. Y ahí es donde tenemos ahí que... es donde puede estar ahí el es donde problema. podemos estar el problema. Que ella a lo mejor compró un boleto que iba Caracas, Nueva York, Caracas, Nueva York, Madrid, y dijo, bueno, yo me voy a quedar en Nueva York unos días y después conecto a Madrid. Eso es lo que no sabemos decir en esa imprecisión, pero de cualquier manera el punto central no es si la deportaron o no, el punto central, y aquí sí coincido 100% de lo que él dice, Diosdado Cabello, al igual que el resto de los grandes jerarcas del régimen de Maduro, tienen grandes testaferros acá. Ahí es el punto focal. O sea, no es si deportaron o no a la hija de Diosdado, porque la noticia trasciende es por quién arranca. Correcto. Por la hija de Diosdado. El detalle está en la incautación de más de 800 millones de dólares. Patrimonio de Diosdado Cabello. 12 apartamentos, entre los que estaba uno en el Central Park de Nueva York. Eso es lo más. A donde quiero llegar. 800 millones de dólares es casi el presupuesto de un país pequeño. O sea, ¿cómo una persona hizo para amasar 800 millones de dólares que no sea a través del narcotráfico, corrupción o lamentablemente delitos de, y te voy a decir algo, de delincuencia organizada? Una de las grandes críticas, y lo he hablado en privado con autoridades estadounidenses, tiene que ver con muchos de estos enchufados que están en Miami, donde vienes tú, y que se les calculan las fortunas entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Es decir, lo de Diosdado Cabello, créeme que no fue la totalidad de su No, definitivamente no. Y por eso
estamos viendo esto con horror, pero no podemos perder de vista los Panama Papers, el caso de Andorra. Y los vínculos... Rafael Ramírez, que anda por ahí suelto aún. Y los vínculos de terrorismo y droga con estos personeros del gobierno, estos creadores de dictadura. Ahora, pero te pregunto, cuando recibiste esa información, ¿la compartiste? ¿Qué hiciste con esa información? Oye, la primera persona que me dio la información es una persona de mi intimidad y me dice, ¿es esto cierto? Y yo le decía, no sé qué decirte, ¿sabes? No lo puedo creer. Haciendo un análisis posterior, y viendo las declaraciones de Marco Rubio, viendo la seriedad de Oscar Asa, digo, no deja de ser cierto. El detalle está en cómo se desvirtúa. Y para eso también están los laboratorios de guerra sucia que existen por el G2 cubano, por la inteligencia venezolana, donde a lo mejor la información no era como se estaba dando, sino como se quiso hacer ver. Claro. ¿Okay? Si fue deportado o no, eso es un problema ya de Homeland Security, que por algún motivo no le permitió la admisión en los Estados Unidos a Daniela Cabello. Pero por otro lado, que sí es muy serio, es la incautación de un patrimonio de 800 millones de dólares a nombre de Diosdado Cabello. Que obviamente yo insistiré, en mi caso es una información que yo también le doy un grado de credibilidad alto, tomando en cuenta la fuente de dónde viene esa información. Sin embargo, al menos yo no la voy a confirmar desde nuestro espacio América Noticias hasta que no sea oficializada. Ojo, pero es que la posición hasta del senador Marco Rubio hoy fue muy seria. Correcto. Dijo, yo no lo puedo confirmar porque a mí no me corresponde. Correcto. Pero lo que sí les puedo decir es que ya las sanciones los han tocado. Así que eso, bueno, ahí tenemos una intervención oficial de un senador como Marco Rubio que ha estado tan pendiente del tema venezolano. Pero bueno, Negar, gracias por venir el día de hoy. Siempre es un placer. Me hiciste sudar de la emoción. Qué bueno. Igual, yo creo que ustedes también quedaron muchas cosas pendientes. Les pido disculpas que, bueno, a veces se nos va el tiempo tan rápido. Yo creo que cuando hagamos las entrevistas hay que pedir permiso para hacer 2 horas de programa. Vamos a ver si ajustamos eso. Pudiera ser el primer cambio para nuestro aniversario. Gracias por estar con nosotros, por compartir, por sus comentarios para con Negar, también pues por sus aportes. Encantadísimo de estar con ustedes. Mañana pues volvemos a América es Noticia. Mañana arranca el Mundial. Para los que me están escuchando en diferido en nuestras emisoras, hoy ha arrancado el Mundial. Estamos muy pendientes de ese tema también, pero como nos queda el día de este día jueves en nuestra última emisión regular de la semana y Colombia va a elecciones este domingo, pues mañana vamos a estar aquí analizando principalmente Colombia. Así que todos los colombianos que me siguen día a día están invitados a acompañarnos mañana 6 de la tarde. A usted que me está viendo a través del YouTube, siempre lo comento, lo voy a reiterar. Busque, allí está mi nombre, poquito complicado al principio, pues uno se acostumbra. Coloca Vladimir Kislinger, se va al Facebook y allí me va a conseguir, es libre, mi perfil está abierto al público, así que aunque no me siga, o mejor dicho, no pueda pedirme solicitud de amistad porque eso está ya completamente copado, pues aún puede colocar seguir y pedir que le lleguen las notificaciones, gracias, para cuando esté al aire, todos los días, 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. A Negar, 1.000.000 de gracias, a ustedes también, y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.